es el vertido de las aguas fecales del arroyo de la Magdalena. Hemos recibido varias quejas de vecinos y usuarios de la zona sur de Montes Serantes en cuanto a la suciedad y la mala calidad del arroyo de la Magdalena. El Grupo Municipal Bildu de Santurtzi ha decidido tomar algunas actuaciones con motivo de estas quejas de los vecinos para encontrar una solución inmediata a los problemas que esto acarrea en cuanto a sanidad y a medio ambiente. Entonces, Joseba Trancho os va a dar una explicación de cómo está en estos momentos dicho arroyo y las consecuencias que ello acarrea para el medio ambiente de la zona. Bueno, pues todos estos vertidos son como consecuencia de la urbanización de la Magdalena. Esta es una urbanización que se hizo en el 2004, donde estaba la antigua fábrica de la pólvora, ¿no? Entonces, a raíz de su construcción, pues se constataron una serie de deficiencias, como era el tema de la evacuación de todos los residuos urbanos y fecales que derivaban de la urbanización, ¿no? Entonces, no se ha tomado solución desde entonces y se vienen produciendo además una serie de denuncias que el equipo de gobierno del ayuntamiento no ha hecho ni caso. O sea, desde el 2004, tanto ganaderos de la zona como grupos ecologistas han denunciado esto constantemente y no se ha hecho ningún tipo de actuación. Entonces, desde Bildu lo que hemos visto que ya no vale con la denuncia al ayuntamiento y al equipo de gobierno porque no hacen absolutamente nada, y se han impulsado denuncias a otros estamentos que luego ya comentarán a primer estamento. Y a su vez hemos hecho por nuestra cuenta hemos encargado una serie de análisis, tanto bacteriológicos como químicos, ¿no? Y entonces en los resultados de esos análisis pues se constata un poco lo que ya sabíamos, ¿no? Que hay un componente de residuos urbanos, ¿no? Sobre todo hay aguas fecales y luego componentes químicos, ¿no? Los componentes químicos más importantes son cloruros y sulfatos, que muchos de ellos son muestra de residuos de detergentes que se dan en la urbanización, ¿no? Y luego hay cantidad de sólidos, residuos sólidos, que estos sobre todo tienen una función muy importante en el agua porque son partículas que están en la parte superior del agua y esto contribuye a que se adhieran más pues, otros metales pesados, se le quita oxigenación a las aguas y mata cantidad de la avifauna que hay en la zona. Luego, otro de los problemas que genera también este tipo de residuos es que hay cantidad de ganado en la zona, ¿no? Que está ganado vacuno, caballar y ovino, que está pastando en la zona y beben de ese arroyo. Entonces, aquí hay una cadena de transmisión, o sea, si tenemos el agua contaminada y con graves riesgos para la salud, pasa a los animales y luego pasa a la cadena humana, ¿no? Entonces, esto es por una parte. Luego también hemos observado que hay cantidad de amoníaco, que es producto también de descomposición de residuos humanos, y luego también hay un gran índice de contaminantes biológicos. Concretamente están la Escherichia coli, que esta es típica de, bueno, esta puede ocasionar gastroenteritis y se está constantemente en las heces de las personas humanas, ¿no? Entonces, digamos, como he comentado antes, se constata lo que pensábamos y uno del problema que se ve aquí fundamentalmente es que todos los residuos urbanos y digamos domésticos, detergentes, etcétera, que ocasionan la urbanización, en lugar de ir al sitio que deberían ir, pues van directamente a la red. Entonces, creemos que esto es un grave delito ecológico, ¿no? A lo mismo que sanitario. Y entonces, por lo menos desde Bildu, lo que sí intentamos es que se
se tomen las medidas pertinentes, tanto municipales como de otros estamentos, para corregir esta situación. Cuando dices otros estamentos, ¿a quién consultar? Sí, como esta situación nos parece lo suficientemente grave, lo hemos denunciado ante la Agencia Vasca de Aguas y hemos solicitado del Ayuntamiento de Santurtzi para que ponga en marcha un expediente informativo, porque esto supone un grave peligro para los vecinos y los usuarios de la zona y el deterioro del medio ambiente de Montes Serantes y su entorno. Entonces, eso es lo que hemos hecho, esas denuncias. O sea, ya desde el 2004 se construyen las viviendas, no se ha hecho nada, No no se ha se hecho hizo las recogida, por decir así, ¿no? Parece ser que esta depuradora, en lugar de nosotros la alternativa que vemos es que se conecte la canalización a la red de saneamiento, ¿no? Pero como en su día parece ser que no se conectó a la red de saneamiento, construyeron una depuradora, pero esa depuradora no funciona. Entonces, como no funciona o tiene menos capacidad de la que debería de absorber todo, pues todo el rebose va al río. Y al final, pues este es el comienzo, porque va del Sorías, luego se une con el Vallonti. ¿Sí te voy a decir dónde vas? Este del Sorías va al Vallonti, luego se une con el Capetillo y va al Galindo. O sea que aquí tenemos la contaminación de la urbanización. Luego en el Vallonti tenemos también la de la escombrera, que lógicamente cuando tenía el lindane se sigue echando lisiviado del lindane y se une con todo esto y a dónde va. ¿Esto cómo se llama? Sorías. Sorías, sí, que está justo en la falda sur del Monte Serantes.